Buenas mis estimados, ¿cómo están? Espero que bien. Aquí les habla su amigo el loco de la máscara trayéndoles el siguiente capítulo de esta teoría. Antes de iniciar recuerda que te puedes suscribir y darle like si el video es de tu agrado. Sin nada más que decir, espero que les guste. Capítulo 69, el siguiente nivel del haki. Mientras tanto, en alguna parte de la zona de batalla, Smough estaría en el suelo con todos sus huesos rotos, mientras escupía sangre, pero en eso diría, así que también la viste la batalla, a lo que Venus estaría sentado en una roca a su lado, y después diría, ¿qué clase de sueño fue el que tuviste? Cualquiera soñaría con riqueza, o poder, pero tú soñabas con una muerte histórica, a lo que Smough después pondría una sonrisa, y en eso diría, no pude pedir mejor muerte que esta. A lo que Venus luego diría, aún tengo una fruta del árbol sagrado, y una lágrima de Fénix, debido al poder de mi fruta, no vi necesidad de usarlos, a lo que Smough después pensaría, no seas idiota, después de una dura batalla así, no pediría algo para curarme, así él después comenzaría a reírse, y después diría, estoy satisfecho, aunque para serte sincero, no sé a dónde vaya mi alma, dime, ¿crees que si voy al otro mundo, pueda volver a enfrentar a este chico? Donde Venus después diría, mientras veía el cielo, asesinamos gente a lo largo de las décadas, no creo que para personas como tú, Loki, Galiel, o yo, haya un espacio en el paraíso, seguramente, nuestras almas vagarán por ahí sin rumbo, hasta que llegue el momento de volver a nacer, a lo que Smough después diría, ya veo, así que no podré volver a tener una batalla así, bueno, eso me alegra, porque esta batalla fue única para mí, detestaría tener que arruinarla, pero después el corazón de Smough comenzaría a detenerse. Donde Smough después diría, algo que quizás lamentaré, será no ver que cumplas tu objetivo, conociendo también lo despiadado que eres, me hubiera gustado ver qué es lo que harás tú, donde Venus ante esto estrecharía la mirada, pero después pondría una sonrisa, y en eso diría, cada quien tiene su momento, no sé cuándo llegue el mío, pero después Smough comenzaría a reírse, pero después su cuerpo comenzaría a brillar, pero después comenzaría a desaparecer. Mientras solo se escuchaba como el eco de su risa se comenzaba a apagar, donde solo se verían unos brillos, que serían arrastrados por el aire, a lo que Venus mientras tenía su sonrisa comenzaría a derramar unas lágrimas, mientras seguía sentado y veía el cielo, donde diría, hasta luego, viejo amigo, mientras tanto, con los chicos, todos se impactarían, pero después los líderes dirían, básicamente, el Gran Rojo está bajo protección de Bardo, pero después ellos verían al cielo, y Gran Rojo se iría, pero después Bardo caería de espaldas, y todos se sorprenderían, donde los chicos irían, y después Bardo escupiría sangre, mientras también daba quejidos de dolor, así Rías y Akeno dirían, ¿pero qué le pasa? A lo que Ninfu haría un escaneo, y después ella diría, todo su cuerpo está casi dañado, tenemos que ir a su casa, y curarlo, así todos asentirían su cabeza, y después todos se irían de ahí, donde llegarían a la casa de Bardo. Y después Rías, Ikaros, Ninfu, Akeno, y Koneko serían quienes lo curarían, pero viendo su estado actual, Kateria, Zenobia, y después Rosways también se ofrecerían a curarlo, de esta manera los demás se retirarían de su casa, a excepción de Issei, Asia, Irina, Azazel, y Bonnie, donde Azazel diría, oye chica, Bardo-kun te dijo que ya tienes posibilidad de tener una vida, sin que nadie te esté buscando, a lo que Bonnie mientras estaba sonrojada diría, sí, eso lo sé, pero yo, quiero estar con Bardo. Quiero ver que esté bien, ya que yo también lo ayudaré, así todos se confundirían, y después Irina diría, ¿ayudarlo? ¿De qué hablas? Así ella diría, no pude acabar con Raizo, por lo que eso me dejó una enorme huella, pero Bardo dijo que él protegería a ese dragón, llamado Gran Rojo, ya que el grupo de esa niña, y los otros que estaban con ella lo querían asesinar, y entre ellos está ese tal Balí, el actual dragón blanco, así ella después mientras se colocaba de pie diría, me haré más fuerte, y yo seré quien lo derrote, por eso, yo ayudaré a Bardo a proteger a esa criatura, si no logre derrotar al dragón blanco pasado, entonces será el actual, hasta que yo quede satisfecha, así todos se sorprenderían por eso, donde Azazel pondría una sonrisa, pero después Bonnie pensaría, además, quiero estar con él, pero al pensar eso, ella se sonrojaría, tiempo después, las chicas habrían terminado de curar a Bardo, junto también con la magia de Asia. Pero de igual manera le pedirían ayuda a Ariel, la cual también con su magia lograría curar en gran medida el daño de su cuerpo, así Bardo tendría ya gran parte de su salud estable, tiempo después todos los chicos estarían en la sala de Bardo, donde algunos estarían extrañados y en contra de que Bonnie estuviera ahí, debido a que ella era una pirata, pero después Azazel les recordaría lo que le comentó Bardo, por lo que algunos la comenzarían a aceptar. Mientras que las chicas comenzarían a cocinar la comida de Bardo porque ellas sabían que después de una dura
dura batalla, él por lo general tiene demasiada hambre, donde Issei vería a Bonnie, y después pensaría, una pirata, vaya conociendo cómo son, una chica pirata quizás mantenga las mismas actitudes, aun cuando ya no lo es, así él se imaginaría varias cosas sucias con Bonnie, donde comenzaría a sangrar, pero después Asia diría, Issei-san, estabas imaginando cosas pervertidas ahora. Donde Bonnie se daría cuenta, y después diría, eliminaré al dragón blanco, pero empezaré con el dragón rojo pervertido, así ella le daría una patada en su zona baja a Issei, pero esto a su vez haría que los pechos de Bonnie se movieran, donde Issei después diría, no sé cómo sentir dolor, si estoy viendo esos melonzotes moverse, así Issei estaría todo golpeado, mientras Asia lo curaba, donde todos se reirían, a lo que Kiba diría, parece que Issei-kun aún si se trata de una pirata. No puede dejar de ser pervertido, mientras con Bardo, él estaría despertando, donde Ikaros quien estaba a su lado diría, amo, por fin despiertas, a lo que Bardo después diría, ¿qué pasó? Así él se sentaría, y luego él diría, es cierto, oye ¿qué pasó con Smough? Donde Ikaros se sorprendería, pero después ella le contaría que después de traerlo a su casa, buscaron en toda esa zona del inframundo, y con ayuda de la Secret Gear artificial de Azazel, lograron encontrar que Smough había muerto. Así Bardo se sorprendería, pero después recordaría que ese era el deseo de Smough, por lo que no sabría qué pensar, y después diría, ya veo, así Ikaros lo abrazaría, y después Bardo diría, ¿qué pasa Ikaros? Donde ella diría, siempre estás viendo por el bien de los demás amo, pero jamás ves el tuyo, a lo que Bardo después pondría una sonrisa, y en eso diría, son importantes para mí, ya se los había dicho, donde Ikaros después lo tomaría de su rostro, y lo acariciaría, para después besarlo. Donde Bardo le correspondería su beso, pero después Bardo diría, bajemos, que tengo hambre Ikaros, así él se rascaría su cabeza, pero después ella asentiría su cabeza, mientras ponía una sonrisa, pero después Bardo al tratar de colocarse de pie, caería, y después tiraría los muebles, donde Ikaros diría, amo, pero después él diría, rayos, mi cuerpo está muy adolorido, me duele mucho mi espalda, a lo que Ikaros recordaría lo que les dijo su madre, donde ella diría, es cierto. Así ella aparecería unas muletas, y después mientras ayudaba a Bardo a colocarse de pie, ella diría, amo, usa esto, con ellas podrás caminar, mientras te recuperas, a lo que Bardo se sorprendería, pero las tomaría, así él junto con Ikaros comenzarían a caminar hacia la sala, donde todos estarían ayudando a las chicas a cocinar, mientras también evitaban que Bonnie se comiera la comida, ya que ella les habría dicho que también tenía un gran apetito, pero después todos verían a Bardo llegar con Ikaros. Donde todos los chicos se sorprenderían, pero también se pondrían felices, donde ellos irían con él, y después lo ayudarían a sentarse, donde Bardo diría gracias chicos, a lo que Koneko diría, Bardo senpai, ¿cómo te sientes? Donde Bardo diría, a decir verdad, algo adolorido, pero ya mejor, gracias por la ayuda, donde Asia diría, Bardo-san, lo que hiciste en el inframundo, fue en verdad increíble, pero ¿qué fue eso? Ya que esa apariencia que tenías no era como la anterior. Donde Gasper diría, Bardo senpai, ¿a qué se debía esa apariencia tan aterradora? Donde él lo diría, mientras temblaba, a lo que Xenobia después diría, ¿nos podrías explicar qué fue eso que hiciste? Donde Bonnie diría, ¿acaso eso era magia? Donde Bardo al oírla se sorprendería, y después se giraría, donde diría, tú, ¿pero qué haces aquí? Donde ella estaría nerviosa, y luego diría, bebé, bueno, pues verás, así ella le diría lo mismo que le dijo a los demás, donde Bardo se sorprendería. Y después diría, ¿qué? ¿En verdad, quieres aún pelear con el dragón blanco? Donde ella diría, sé que puede sonar extraño, pero a decir verdad, no quiero dejarte luchar solo contra ese grupo, y ya que mi objetivo anterior iba de la mano, quería preguntarte, si me permitirías luchar a tu lado, donde Bardo se sorprendería, y después pensaría, en verdad, esta chica aún quiere hacer eso, vaya, por lo menos debo decir que es entusiasta, eso me alegra, a lo que Bardo después pondría una sonrisa. Y en eso diría, está bien, puedes quedarte, donde todos se sorprenderían, pero ella se pondría feliz, y después mientras tenía un rubor diría, gracias, pero después ella se acercaría a él, y luego le daría un abrazo, mientras decía, también quiero agradecerte por quitar mi cartel de recompensa, donde Bardo diría con su típica sonrisa, no fue nada, pero Bonnie sentiría el corazón de Bardo latir,
donde ella diría, jamás había escuchado otro corazón, esta es la primera vez que abrazo a alguien. Donde ella estaría muy feliz con esta sensación que estaba sintiendo, pero las chicas ante esto estarían celosas, por lo que Akeno diría, Bardo-kun, así él se separaría de Bonnie, y después él diría, sí, ¿qué pasa? A lo que Akeno diría, podremos tener nuestra cita cuando te recuperes, a lo que Bardo después diría, claro, no se me ha olvidado Akeno, donde ella se sonrojaría por eso, y también pondría una sonrisa con un rubor, pero después las demás dirían que también querían una cita. Por lo que pondrían varios papelitos en una caja, y cada una tomaría un número, y ese sería el orden por cómo tendrían su cita con Bardo, pero después Rosways mientras estaba nerviosa diría, Bardo-san, a lo que él la vería, y después Rosways diría, ¿crees que también yo pueda tener una cita contigo? A lo que Bardo mientras ponía una sonrisa diría, claro, no tengo problema, donde Rosways después pensaría, siempre quise decir eso, y al oír la respuesta de Bardo, ella se pondría feliz. Mientras también se sonrojaba, pero Bonnie mientras lo veía diría, también yo quisiera tener algo así con él, pero no sé cómo decírselo. Después Drake diría, ya que te pusiste de acuerdo con tus chicas Bardo, así todos verían el guante de Issei, a lo que él diría, ¿podrías explicar qué fue lo que hiciste? Donde todos se sorprenderían, pero después verían a Bardo, a lo que él diría, es cierto, así él después diría, bueno, de esta manera él les comenzaría a explicar lo que eran las 8 puertas del Haki, y en qué consistía cada una, donde todos se impactarían, a lo que Kateria diría, ¿qué? Espera Bardo-san, entonces, es por eso que lograste dominar el fuego, tu cuerpo bombeó sangre y energía a tal punto donde tu cuerpo se calentó, y logró hacer visible el fuego, donde Bardo asentiría su cabeza, y después él diría, pero solo logré abrir 5, ya que en realidad solo podría abrir 4, pero gracias a la fruta que me dio Smoke, mi cuerpo se hizo hasta cierto punto más fuerte, eso me ayudó a abrir una más. Así todos se sorprenderían, a lo que Kiba diría, Bardo-kun, ¿podrías enseñarnos a usar las 8 puertas? Donde todos estarían motivados por eso, pero después Bardo diría, lo siento chicos, pero eso ya será más complicado, donde Xenobia diría, pero ¿por qué Bardo-kun? A lo que Bardo mientras ponía una mirada seria diría, de acuerdo a lo que sé, los Di y los Tenryubitos poseen una esencia en su ser, que los hace más fuertes que los demás, pero esta esencia, a su vez los ayuda a no morir tan rápido si usan un exceso de poder, pero si se dieron cuenta, mi cuerpo sufrió un gran daño después de usar las 5 puertas, dando también como resultado que no logre usar Haki pasados 10 minutos, debido a que este se agota, y tengo que tomarme un tiempo para que vuelva a recuperarse, pero si alguien que no pertenece a estos dos grupos, usa este poder, lo que sucederá una vez terminado su Haki, es que su cuerpo se volverá cenizas. Así todos se impactarían, y después Irina diría, ¿qué? Entonces, si nosotros lo llegásemos a usar, terminaríamos muriendo, donde Bardo asentiría su cabeza, así todos se impactarían, a lo que Bardo diría, podrían evitar ese destino, y sí usarlo, pero les costaría mucho tiempo, por lo menos unos 20 años, así todos se sorprenderían, pero después algunos se frustrarían por eso, pero después Bardo diría, tranquilos chicos, así ellos lo verían, y después Bardo diría, por ahora. Deben de enfocarse en entrenar bien sus habilidades. Vieron a Smoke, en una parte, esa fruta del árbol sagrado lo ayudó a ser más fuerte, pero en sí, su poder ya era grande desde antes, ustedes podrían ser así de fuertes, pero tendrán que esforzarse mucho, donde todos se sorprenderían, pero se motivarían, a lo que Drake diría, oye chico, ¿y a ti quién te enseñó a usar las 8 puertas? A lo que Bardo mientras ponía una sonrisa diría, me enseñó mi padre, ante esto todos se impactarían. Y después Issei diría nervioso, el señor Korag, a lo que Rías diría, ¿cuándo fue que lo viste? Donde Bardo diría, en los meses que no los vi, estaba entrenando por mi cuenta, pero él me encontró, y me dijo que si le permitía darme algunos consejos, y fue ahí donde me enseñó cómo controlar mejor mi poder, y dónde están ubicadas las 8 puertas, así todos se sorprenderían, donde Gasper diría, Korag-sama entonces sí que es alguien muy fuerte, donde Irina diría, pero Bardo-kun, así él la vería, y después ella diría, si tu padre es un excelente maestro en el uso de la espada, ¿por qué tú no usas una? A lo que Bardo diría, no me siento muy cómodo usando armas, es mejor usar los puños, así él se golpearía los nudillos, así todos se sorprenderían por eso, pero después procederían a comer para celebrar la victoria de Bardo, tiempo después Bardo se habría logrado recuperar, por lo que volverían a sus actividades normales.
donde todos se pondrían a entrenar, así Bardo estaría enfrente de ellos, y después diría, bueno, comenzaremos dividiéndolos en dos grupos, así Bardo diría, Rías, Ikaros, Akeno, Ninfu, Asia, Issei, Kiba, y Koneko, debido a que ustedes ya saben usar Haki, les asignaré otros ejercicios diferentes para que los hagan, esto les enseñará a usar mejor su energía, pero después Akeno, Ninfu, Asia, Kiba y Koneko, les asignaré unos ejercicios para que mejoren su Haki de armadura y de observación, donde él vería a Rías, Issei y Ikaros, y después diría, ustedes harán los mismos ejercicios, pero también les enseñaré a cómo controlar mejor su Haki del Conquistador, para que puedan usarlo a voluntad, y ya no tanto de manera involuntaria, así ellos se sorprenderían, donde ellos dirían que sí, a lo que Bardo después vería a Kateria, Xenovia, Irina, Gasper, Rosways, y Bonnie, y en eso él diría, a ustedes les enseñaré a cómo mejorar sus sentidos, para que puedan comenzar a sentir el Haki fluir por sus cuerpos, donde Xenovia diría, empezaremos desde abajo, pero no me importa, me voy a esforzar, donde Irina diría, daremos lo mejor de nosotros Bardo-kun, por su parte Rosways diría, le demostraré a mi futuro novio que puedo ser más fuerte, donde Bonnie diría, derrotaré al dragón blanco de una u otra forma, y quién mejor para ayudarme que mi hombre, ante esto todos se sorprenderían, pero Bardo se confundiría. Donde las chicas dirían, dijo mi hombre, ¿en qué momento pasó eso? Pero después Issei diría, rayos, pero como le hizo Bardo para conquistar el corazón de una pirata, donde Bardo después se reiría por sus reacciones, pero después diría, esa es la actitud chicos, así todos comenzarían a entrenar, donde al club de ocultismo les daría unos entrenamientos más rudos, mientras que después a Issei, Ikaros, y Rías les enseñaría a hacer presente su voluntad, donde se les dificultaría. Pero lograrían ya sentirlo, mientras que por el lado de los demás, la mayoría al igual que la primera vez, tendrían que realizar ejercicios con polainas mucho más pesadas, así como también tener un mejor control sobre sus emociones. Por su parte, a los nuevos, Bardo les daría el mismo entrenamiento que al club del ocultismo cuando les enseñó a sentir el Haki en ellos, donde les pondría los collares suicidas, y después los pondría a realizar ejercicios con polainas pesadas. Donde a Bonnie le enseñaría a cómo usar el estilo Geppo, ya que ella no contaba con magia para volar, ni con alas, pero también se le dificultaría, así que Bardo la pondría a correr. De esta manera, el clan Gremory, junto con Ikaros y Ninfu se volverían más fuertes, pero Ikaros, Rías e Issei aún tendría dificultades para usar el Haki del Conquistador, mientras que el segundo grupo se volvería más fuerte. Y ya lograrían sentir y escuchar las cosas a larga distancia, al igual que volverse más fuertes en el combate cuerpo a cuerpo, donde el manejo de emociones le ayudaría más a Gasper, ya que empezaría a perder más el miedo, y controlaría mejor su Secret Gear, así sorprendiendo a todos, pero poniendo muy feliz a Rías, así también Bardo entrenaría mejor sus habilidades, donde se volvería más fuerte.